La semana pasada participé en dos eventos, a primera vista diferentes, pero en el fondo muy complementarios, pues ambos trataban sobre el futuro de Colombia. El primero fue la presentación que hizo el BID, aquí en este lugar, sobre una estrategia para convertir a nuestro país en una economía de altos ingresos, con movilidad social, de aquí al año 2030. Y el segundo fue un conversatorio sobre la paz, sus retos, sus dividendos, con el expresidente de Sudáfrica y premio Nobel, Frederik de Klerk. Hoy, en esta cita anual a la que nos convoca la República para premiar al mejor empresario, creo que es pertinente recordar algunas de las conclusiones de estos dos eventos que iluminan y orientan el contexto de nuestra realidad cotidiana. Porque en el fondo de eso se trata el esfuerzo, en el fondo se trata de un esfuerzo de nuestro gobierno y de los empresarios del país, y es el esfuerzo de construir una paz, construir una Colombia mejor, más próspera, más justa, una Colombia con oportunidades para todos. Y podemos hacerlo, incluso en las complejas condiciones actuales. Tenemos que ser realistas. Vivimos una situación difícil. Estamos pasando por una tormenta y nadie pretende tapar el sol con un dedo. La caída en el precio del petróleo ha significado una disminución de los ingresos del Estado de más de 20 billones de pesos. Este año, el petróleo, que generaba el 20% de los ingresos fiscales, va a tener una contribución de 0 a las finanzas públicas. Por otro lado, tenemos la devaluación y el fenómeno del Niño, que han afectado la inflación, la cual excedió el año pasado la franja objetivo del Banco de la República, que con tanto éxito pusimos en marcha hace 15 años. Nuestros vecinos y la región están en crisis. La economía china se desaceleró. El espectro de una recesión vuelve a rondar por Europa. Japón tuvo nuevamente crecimiento negativo y la recuperación de Estados Unidos no ha sido tan fuerte como se esperaba. ¿Y qué hemos hecho? Lo que debe hacer cualquier gobierno responsable: reaccionar en forma oportuna y tomar las medidas difíciles, impopulares, pero necesarias para buscar ese equilibrio entre el crecimiento de la economía y el empleo y la necesidad de recortar gastos para que la situación fiscal no se salga de madre. Eso, señores empresarios, es precisamente lo que hemos hecho. El Banco de la República viene subiendo gradualmente las tasas de interés para revertir la tendencia inflacionaria y colocarla de nuevo dentro de la franja, y creo que eso se va a lograr en el segundo semestre del año entrante. Y así va a suceder además cuando queden, eso va a ayudar a que queden superados, queden ya como cosa del pasado, la devaluación, que ya ha sido absorbida por la economía, y los efectos del fenómeno del Niño. Y hemos estado de acuerdo con estas alzas, siempre, pero siempre abogando para que no se hagan de forma tan drástica, porque si se hace en forma muy drástica, se ahoga el crecimiento de la economía. Y creo que lo hemos hecho en conjunción con el Banco de la República, que es el que toma la decisión, en esa forma equilibrada y responsable. Al mismo tiempo nos hemos apretado el cinturón. ¿Y de qué forma? Con recortes muy fuertes en los gastos, en las inversiones. El año pasado terminamos haciendo unos recortes por más de 9 billones de pesos. Presentamos un presupuesto para este año inferior al del año pasado. Y a este presupuesto, ayer, en el Consejo de Ministros,
le decretamos un recorte de otros 6 billones de pesos. Y estamos preparados para hacer los recortes que sean necesarios para cumplir con la regla fiscal que nosotros mismos nos autoimpusimos en un acto de responsabilidad, de forma que cumplamos la meta de tener un déficit este año, como lo estipula la regla fiscal, no mayor al 3.6%. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestra prioridad es mantener la confianza en el futuro de nuestra economía. Ese es un principio fundamental que ha informado e informa todas nuestras acciones, porque si perdemos la confianza, simple y llanamente se nos cae el andamio. Por eso, precisamente, desde el comienzo del gobierno, incluimos en la propia Constitución el concepto de responsabilidad fiscal, con el argumento de que las crisis económicas son las que más vulneran los derechos de los ciudadanos. Ningún gobierno en 200 años de vida republicana había hecho algo similar. Esa es una de las razones por las cuales los analistas y los organismos internacionales nos señalan a los colombianos como ejemplo. Así que mi primer mensaje hoy, señores empresarios, es que en el gobierno sabemos perfectamente para dónde vamos. Como marino que fui, uso mucho la figura de que hay que tener claro el puerto de destino. Y lo tenemos claro ese puerto de destino. Nuestro puerto de destino es mantener la confianza en la economía para poder atravesar las tormentas de la mejor forma posible y sobre todo para que no vayamos a perder el rumbo. Y hay buenos motivos para ser optimistas sobre el futuro, lo que me lleva al tema del primer evento al que me referí, el que convocó el BID para presentar una ruta hacia la Colombia del año 2030. De acuerdo con el BID, es posible lograr en menos de 15 años tener un país mucho más equitativos y más prósperos, y podemos ponernos a la altura de economías como España y Portugal. ¿Y por qué? Porque tenemos todo a nuestro favor. ¿Y qué se requiere para lograr esto? Antes que nada, la paz, quitarnos ese lastre pesado, ese freno de mano que nos ha retrasado por más de 50 años. Pero también se requiere un gran esfuerzo nacional, un consenso entre el Estado, el sector privado y la sociedad para poder tomar decisiones acertadas, invertir decididamente en la educación, en la innovación, en la agroindustria, en la biotecnología, en la infraestructura, en la logística, todo eso que hace que los países prosperen. Y si lo hacemos, podemos pasar de crecer entre el 3 y el 4% a un crecimiento sostenido alrededor del 6%, que es lo que nos va a permitir dar ese salto hacia el desarrollo. ¿Y de dónde saldrán los mayores recursos para lograr el nivel de inversión que se requiere para lograr estos cambios? La receta para obtenerlos no es difícil, es clara, y en esa dirección es en la que estamos avanzando. Mejorar el recaudo tributario, lo hemos aumentado sustancialmente, casi que duplicado. Controlar el gasto público innecesario, priorizar la inversión productiva y diversificar nuestra economía. En cuanto a los impuestos, tenemos que hablar con toda franqueza. En Colombia hoy se paga un porcentaje de impuestos mucho menor al de América Latina frente al tamaño de su economía, alrededor del 15%. En Argentina o en Brasil se pagan un porcentaje muchísimo mayor. Y podemos y debemos subir ese porcentaje a un nivel cercano al 20%, como lo sugería el doctor Luis Alberto Moreno aquí en ese evento. Y el problema de nuestro sistema tributario
es que muy pocos pagan demasiado y demasiados que deberían pagar no pagan. Entonces lo que tenemos es que construir un sistema más equitativo a las empresas que ya vienen pagando sus impuestos, todos sus impuestos, que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo del país, a todo lo que estamos haciendo. Yo les puedo dar un parte de tranquilidad. Su carga tributaria no debe aumentar, inclusive lo más seguro es que baje. Lo que necesitamos es ampliar la base de contribuyentes, incluyendo, por ejemplo, a muchas entidades sin ánimo de lucro que funcionan realmente como empresas. Y, por supuesto, hacer un gran esfuerzo para tener mayor efectividad en combatir la evasión y la elusión. Ahí hay un porcentaje muy amplio de recursos que podemos conseguir. Lo que se requiere en el fondo es simplificar nuestro sistema tributario, que es muy complejo, que es difícil, y construir un sistema saludable, competitivo, transparente, fácil de interpretar, que se haga fácil el pago de los impuestos. Y en esa dirección es que estamos estudiando la reforma tributaria integral que vamos a presentar en el Congreso, al Congreso en el segundo semestre, y para la cual contamos ya con insumos importantes, los insumos que prepararon, los estudios preparados por la Comisión de Expertos, por la OCDE, por el BID, por el propio Fondo Monetario Internacional y otros estudios que estamos recogiendo. No vamos a hacer esto a la carrera, además tenemos tiempo. Si presentamos la reforma este semestre o el semestre entrante, da igual, porque de todas formas sus efectos legales comienzan a partir del 1 de enero del año entrante. Y queremos recibir además los aportes y los comentarios de los empresarios, de los trabajadores, de los académicos, para lograr por fin un sistema tributario que verdaderamente nos ayude a construir ese futuro de que hablamos. En cuanto al gasto público, ya me refería a la forma en que el Estado se está apretando el cinturón, pero no lo estamos haciendo de cualquier manera, sino siguiendo algo que hemos llamado la austeridad inteligente. ¿Qué busca esa austeridad inteligente? Recortar o aplazar gastos o inversiones, pero al mismo tiempo proteger a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados, que son los que generalmente sufren más en las crisis, y al mismo tiempo mantener las inversiones estratégicas, las más productivas. Y en esa dirección estamos tratando de recortar lo mínimo en los programas de inclusión social, los que sacan cada día más colombianos de la pobreza. Y también procuramos mantener las inversiones en esos sectores claves para mantener el ritmo de la economía, para mantener el crecimiento, para estimular la dinámica económica, seguir generando empleo. Esos sectores son sectores como la vivienda, sectores como la infraestructura, sectores como la educación, incluyendo la infraestructura educativa. Esta mañana anunciamos con el alcalde Peñalosa unas inversiones de 540.000 millones de pesos que vamos a hacer conjuntamente para construir 30 colegios en Bogotá. Eso de por sí va a ser un factor dinamizador, aparte de lo importante que es eso para la jornada única que nos va a aumentar la calidad de la educación. Lo que estamos haciendo con las concesiones viales de cuarta generación, eso es una verdadera revolución en el país y las obras ya comienzan a verse en todo el territorio, hasta ahora están comenzando, su efecto real todavía no se ha sentido. Algo similar ocurre con la vivienda, los programas que estamos lanzando este año, que ya no es solamente los programas de vivienda gratuita, sino subsidios para que la clase media
pueda comprar vivienda, ha tenido un éxito fenomenal y se calcula que el sector de la construcción va a crecer este año más del 10%, y esto jalona muchas otras industrias, 32 industrias. El año pasado batimos récord en área de construcción licenciada, que casi alcanza los 27 millones de metros cuadrados, y este año va a ser mejor. La producción de concreto y de otros materiales de construcción está disparada, y todo eso repercute en la industria en general, y después de mucho tiempo de crecimiento negativo, la industria completó en diciembre, cuando creció un 3.9% frente al mismo mes del año anterior, 7 meses consecutivos al alza. Y todos calculan que la industria este año va a crecer alrededor del 7,5%. Pero hay otras buenas señales. Según informó hoy la prensa, la bolsa de valores es la que más ha subido en el mundo entero este año. Ayer me llamó el presidente de Citibank, Michael Corbat, me explicó que el retiro del negocio de la banca personal en Colombia es consecuencia de una decisión estratégica que también se van de otros países, de muchos otros países, pero que el Citi seguirá, no solo seguirá en Colombia en su banca corporativa, sino que va a invertir mucho más, porque están seguros de que Colombia tiene un gran futuro. Y para darles solo otro ejemplo de los muchos empresarios con que me reúno, la semana pasada vino el presidente, el CEO de John Deere, la gran compañía de maquinaria agrícola, y me anunció que iban a darle una gran importancia a Colombia en sus planes estratégicos a nivel mundial, que iba a ser una de las prioridades por el enorme potencial que están viendo en todo el campo de la agroindustria. Por otro lado, a comienzos de mayo, Turkish Airlines inaugura su vuelo entre Estambul y Bogotá. Ayer el presidente de Europa anunció que esa aerolínea abrirá más vuelos diarios entre Madrid y Bogotá y que tienen planes para una ruta entre Madrid y Cartagena. Esta, señoras y señores, no es una economía enferma. Lo que vemos es una economía que, gracias a una mezcla de políticas focalizadas y prudentes, pero sobre todo al empuje de sus empresarios, resiste los embates del entorno internacional y se prepara para seguir creciendo. En las últimas semanas me reuní con el presidente del Banco Mundial, vino a visitarnos, primera vez que viene a visitarnos. Me reuní con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ambos coincidieron en ponderar el manejo económico del país y cómo hemos afrontado estas situaciones difíciles. Y coinciden también en señalar que Colombia seguirá creciendo este año, como ocurrió el año pasado y el antepasado, por encima, muy por encima de las mayores economías de América Latina. Muchos señalan con alarma la rebaja en la perspectiva de la calificación crediticia que hizo recientemente Standard & Poor's, pero olvidan que la misma calificadora que ha venido reduciéndole la calificación a muchísimos países, mantuvo la calificación actual, que es de BBB, 2 puntos por encima del grado de inversión. Es decir, que la calificación de nuestra deuda sigue igualita. Lo que hace esta calificadora es tocar una campana sobre los riesgos que existen hacia el futuro, para que los atendamos y que no permitan que afecten la confianza en el país, para que hagamos, por ejemplo, la reforma tributaria. Y claro que vamos a atender esa llamada de atención, esa alerta. Somos conscientes de las dificultades, somos conscientes de los desafíos, y a eso apuntan precisamente las medidas que estamos tomando. Otro factor necesario para alcanzar esa economía de altos ingresos de aquí al año 2030 es que tengamos una economía cada vez más productiva y diversificada. Y parece paradójico,
pero creo que en el fondo debemos agradecer la caída de los precios del petróleo, pues nuestros ingresos estaban demasiado dependientes de un solo producto. A lo que nos obliga esta situación es a poner nuestras fichas en otros sectores, y en otros sectores exportadores, que además se están beneficiando del alto precio del dólar. Y eso es lo que estamos haciendo, aprovechando nuestro acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores alrededor del mundo. Las exportaciones de café batieron récord en enero. Este sector, que representa más de 500.000 familias, pasa por un momento muy positivo y es además un gran dinamizador de la economía. Lo mismo sucede con el cacao, lo mismo sucede con el banano. Las flores están en auge. La crisis del petróleo, como toda crisis, nos dicen los chinos con su sabiduría, trae oportunidades. Y por eso yo quiero invitar a los industriales, a los productores agrarios, a los exportadores de servicios, a los integrantes del sector turismo, a que aprovechen el momento para crecer y conquistar mercados. ¿Podremos tener una economía de altos ingresos para el año 2030? La respuesta es sí. Otros países en su momento lograron saltos similares, España, Corea del Sur, para dar solamente 2 ejemplos. Nosotros también podemos, y para esto necesitamos el concurso, el trabajo conjunto de todos, de absolutamente todos los colombianos, porque debe ser un objetivo nacional. Por supuesto, para lograrlo, tenemos que soltar el lastre y quitar el freno de mano, tenemos que lograr la paz. Y esto me lleva a la muy interesante conversación que tuvimos, conversación pública con el expresidente de Sudáfrica, de Klerk. Yo le preguntaba a este premio Nobel, ¿por qué es tan difícil hacer la paz? Y él me dijo algo que es muy cierto y que se ve actualmente en nuestro país. Parece increíble, difícil de entender, pero mucha gente le tiene miedo a la paz, le tiene miedo al cambio, le tiene miedo a lo desconocido, porque no está segura de cómo puede afectar su situación personal. Y ese es nuestro mayor desafío para estos días, lograr que la mayoría de los colombianos le perdamos el miedo a la paz. Y la forma de lograrlo es primero dar la tranquilidad de que lo que se acuerde en La Habana son reformas que no van a afectar, no van a alterar nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Y así es, esa es la verdad. Son reformas que no tocan nuestras estructuras fundamentales. Por el contrario, van en la dirección de lograr una mayor equidad, mayor calidad de vida para la gente en el campo, una ampliación positiva y necesaria de nuestra economía, de nuestra democracia. Lo otro que debemos entender son los beneficios, los dividendos de tener por fin, después de 50 años, de 60 años, un país normal, sin conflicto armado, que nos diferencie del resto de las naciones, donde la violencia no sea un factor que aleje inversionistas, que ahuyente a los turistas. De Klerk me decía que en Sudáfrica, luego del acuerdo de paz, la economía se triplicó en los años venideros. Y algo así puede ocurrir en Colombia. Según un estudio que hizo Planeación muy juicioso, el dividendo de la paz se puede encontrar entre 1.1 y 1.9 puntos porcentuales de mayor crecimiento económico, lo que nos llevaría en los próximos años a ese crecimiento del 6% que necesitamos para dar el salto al desarrollo. Otros estudios independientes, aquí veo a Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes, que hizo uno de ellos, dicen más o menos lo mismo. Con paz, la tasa de inversión, que hoy es del 30%, y mire lo que hemos progresado. ¿Quién se iba a imaginar cuando abrimos la economía que íbamos a tener una tasa de inversión cerca al 30%? Eso parecía una utopía, pues ya la tenemos. Y con la paz
puede subir 5 puntos más para llegar al 35% en el largo plazo. ¿Ustedes se imaginan esta economía con 35% de inversión? Eso es lo que nos va a mantener, a permitir mantener las inversiones, las grandes inversiones en las vías, en los puertos, en los colegios, en los hospitales, en apoyo a la innovación, en mejorar nuestra productividad, en mayor presencia del Estado en aquellas zonas más alejadas, las que han sido más afectadas por el conflicto armado. Muchos hablan de los costos de la paz. Yo no creo que lo que invirtamos en el posconflicto sea un costo. Yo creo que es una inversión que da grandes dividendos en nuestro campo y en nuestra democracia, y que tenemos aplazada desde hace mucho tiempo. Y vuelvo a las palabras de experiencia del expresidente de Klerk, y lo cito casi textualmente. Decía: no hay ningún beneficio que deje la guerra, que deje la violencia. La paz, en cambio, sienta los cimientos para que los jóvenes cumplan su mayor potencial. Decía inclusive: la paz, como por obra y arte del Espíritu Santo, mejora muchísimo las relaciones de los países que logran la paz con el resto del mundo. Así que hoy los invito a que le perdamos el miedo a la paz y nos comprometamos todos con esta nueva Colombia, esta Colombia posible que estamos construyendo. Y hablando de construir, qué bueno poder decir estas palabras en un acto que premia a un hombre que ha sido un constructor de progreso, un generador de movilidad social, un símbolo de éxito, esa marca tan querida que lleva su impronta Carlos Mario Giraldo. Qué acertada elección que han hecho. Carlos Mario, desde el Grupo Éxito, nos muestra todos los valores positivos de un empresario: visión, compromiso con el cliente, compromiso con sus trabajadores, ustedes vieron el video, compromiso con el país. No tengo que mencionar cifras y datos de su magnífico desempeño gerencial. Basta decir que ha convertido al grupo en una verdadera multilatina y ha logrado consolidar ventas que superan los 10 billones de pesos al año solamente en Colombia. Pero lo que yo más quiero destacar de Carlos Mario es su talante humano, su contribución a las causas positivas como el trabajo por la primera infancia, donde ha sido un aliado inmejorable de la estrategia de 0 a siempre. Mi señora lo considera su mejor aliado, y su vocación para generar empleo estable, empleo digno para más de 40.000 colombianos. Carlos Mario, como tantos otros dirigentes empresariales antioqueños que llevan su mismo ADN, la impronta que dejó nuestro muy querido y recordado Nicanor Restrepo, es ejemplo del valor del optimismo, del valor del trabajo honesto, del valor del trabajo solidario por Colombia. Y valga resaltar que su antecesor, Gonzalo Restrepo, quien también fue empresario del año, con patriotismo y entusiasmo, nos acompaña ahora en el equipo negociador de La Habana, algo que sin duda debe dar tranquilidad al sector privado sobre lo que allá está sucediendo. De manera, apreciado Carlos Mario, que muchas felicitaciones y muchas gracias por su aporte al país. Y déjeme concluir recordando una vez más, porque ahora es más pertinente que nunca, una frase de un común amigo a quien admiramos muchísimo, de Nicanor Restrepo, que cité el año pasado y que nos sirve para motivarnos a no claudicar en la conquista de un mejor futuro para Colombia. Él escribió, Nicanor, en El Colombiano, lo siguiente:
esta oportunidad de poner fin al conflicto interno por medio de una negociación política, hay que cuidarla y preservarla con especial persistencia para evitar ser condenados a soportar de nuevo cientos de miles de muertos y a sacrificar las oportunidades de crecimiento humano y económico. Muchas gracias.